Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión sobre este conflicto. En menos tiempo del que imaginas, desentrañaremos los puntos más críticos de una guerra que nadie se atreve a explicar del todo. Desde las calles tomadas por milicias hasta las decisiones que podrían destrozar naciones, cada detalle aquí revelado te mantendrá al borde. No vas a querer perderte ni un solo segundo, porque este es el momento de entender lo que muchos prefieren ignorar. ¿Estás listo para saber lo que está en juego? Número 1. La insurgencia de Gunao en Amhara. A principios de agosto, una tormenta de violencia estalló en la región de Amhara cuando la milicia Gunao, un grupo insurgente etnonacionalista, decidió que ya era hora de desafiar al gobierno federal de Etiopía. Esta insurgencia no fue un simple acto de rebelión, sino el resultado de años de tensiones latentes que finalmente explotaron en una muestra de fuerza sorprendente. Los combatientes de Gunao tomaron el control de ciudades, pueblos e incluso un aeropuerto en cuestión de días, moviéndose con rapidez y decisión. El ejército federal no tuvo más opción que intervenir, pero la resistencia de Gunao no fue fácil de superar. El movimiento Gunao tiene sus raíces en el malestar de los amharas, el segundo grupo étnico más grande de Etiopía. Los amharas sienten que han sido marginados por el gobierno actual, liderado por Abiy Ahmed, un oromo, y creen que su pueblo ha sido traicionado. Los miembros de Gunao, impulsados por este sentimiento de injusticia, tomaron las armas con la convicción de que están luchando por la supervivencia de su identidad étnica y su lugar en el panorama político de Etiopía. El ejército federal pudo finalmente expulsar a Gunao de las ciudades que habían tomado, pero no logró aplastar completamente la insurgencia. Los combatientes de Gunao se retiraron a las tierras altas de Amhara, un terreno accidentado y montañoso que es perfecto para la guerra de guerrillas. Desde sus nuevas posiciones, Gunao ha continuado sus ataques, emboscando a las fuerzas federales y mostrando una capacidad de resistencia que ha desconcertado a los militares. Mientras el ejército federal intenta mantener el control en las ciudades, Gunao sigue desafiando su autoridad desde las sombras. El conflicto se ha convertido en una guerra de guerrillas en toda regla, con los combatientes de Gunao utilizando tácticas rápidas y evasivas para atacar a las fuerzas federales y luego desaparecer en el paisaje montañoso. El apoyo popular a Gunao en la región de Amhara también ha jugado un papel crucial en su capacidad para continuar luchando. Los amaras ven a Gunao como defensores de su pueblo y su cultura, y muchos están dispuestos a proporcionar refugio y apoyo logístico a los combatientes. Número 2. Conflicto entre amaras y oromos. Etiopía, una nación con una rica historia y diversidad cultural, se encuentra al borde de una catástrofe interna debido a la creciente enemistad entre los dos grupos étnicos más grandes del país, los amaras y los oromos. Los amaras, que representan el 28% de la población, y los oromos, con un 32%, están en un constante tira y afloja por el poder político y el control de los recursos. Este conflicto no es algo nuevo. Las tensiones entre ambos grupos han estado fermentando durante años, pero ahora esas tensiones han alcanzado un punto de ebullición. Los oromos, que han estado históricamente subrepresentados en el gobierno etíope, han visto un ascenso en su influencia bajo el liderazgo de Abiy Ahmed, quien es de origen oromo. Por otro lado, los amharas, que solían tener una posición dominante en la política etíope, sienten que están siendo marginados y desplazados por la nueva élite oromo. Este sentimiento de pérdida de poder ha alimentado el resentimiento entre los amharas, quienes ven en el gobierno de Abiy una amenaza directa a su estatus. A nivel local, este conflicto étnico ha dado lugar a enfrentamientos armados entre milicias amhara y oromo. Cada grupo tiene sus propias fuerzas paramilitares, dispuestas a luchar por la protección de sus intereses étnicos. Las escaramuzas entre estas milicias han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. Lo que antes eran tensiones latentes, ahora se ha convertido en una guerra abierta, con cada bando dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar su lugar en el futuro de Etiopía.
El problema no es solo que estos grupos estén en guerra entre sí, sino que el conflicto está erosionando los cimientos del Estado etíope. El gobierno de Abiy Ahmed se encuentra en una situación delicada, tratando de mantener un equilibrio entre las diversas etnias del país, pero la realidad es que cualquier acción que tome puede ser vista como un favor a una de las partes. Si apoya demasiado a los oromos, corre el riesgo de alienar a los amaras. Si favorece a los amaras, puede perder el apoyo de su propia base oromo. Número 3. La sombra del conflicto de Tigray. El conflicto en Tigray dejó cicatrices profundas en Etiopía, cicatrices que aún no han comenzado a sanar. Aunque la guerra en Tigray terminó oficialmente hace menos de un año, las consecuencias de ese devastador conflicto siguen acechando al país. Lo que comenzó como una operación militar destinada a someter a una región rebelde, se convirtió rápidamente en una guerra prolongada y brutal que dejó decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados y una nación al borde del colapso. El gobierno de Abiy Ahmed, que había prometido una rápida victoria, se vio atrapado en un pantano de violencia étnica que no solo destruyó Tigray, sino que también dejó profundas divisiones en el tejido social de Etiopía. A medida que las fuerzas gubernamentales luchaban por mantener el control, los rebeldes tigrayanos lograron reorganizarse y lanzar contraataques efectivos que prolongaron el conflicto durante meses. Al final, el gobierno se vio obligado a buscar un acuerdo de paz, pero el daño ya estaba hecho. La guerra en Tigray no solo fue devastadora para esa región, sino que también exacerbó las tensiones entre los diferentes grupos étnicos de Etiopía. El conflicto reveló las profundas divisiones que existen en el país, divisiones que han sido eludidas pero nunca resueltas. Las cicatrices dejadas por la guerra en Tigray son visibles en todo el país, no solo en los campos de batalla, sino también en las relaciones entre las distintas comunidades étnicas. Uno de los efectos más perniciosos de la guerra en Tigray ha sido la desconfianza creciente entre los grupos étnicos más grandes de Etiopía. Los amaras y los oromos, en particular, han visto en el conflicto de Tigray un reflejo de sus propios temores y ambiciones. Para los amaras, el conflicto fue una advertencia de lo que podría suceder si pierden más poder en el gobierno. Para los oromos, fue una oportunidad para consolidar su influencia y asegurarse de que no sufran el mismo destino que los tigrayanos. Además, la guerra en Tigray dejó al ejército federal debilitado y desmoralizado. Las fuerzas militares que antes eran vistas como la columna vertebral de la unidad nacional, ahora están plagadas de deserciones y falta de moral. Esto ha dado lugar a un vacío de poder en varias regiones del país, lo que ha permitido que milicias como WUNAU en Amhara y Ola en Oromia aumenten su influencia y desafíen la autoridad del gobierno central. A medida que Etiopía intenta recuperarse de la guerra en Tigray, las heridas abiertas por el conflicto siguen sangrando. Las tensiones étnicas se han agudizado y la confianza entre las comunidades está en su punto más bajo en décadas. Si el gobierno de Abiy Ahmed no encuentra una manera de abordar las divisiones profundas que quedaron al descubierto durante la guerra en Tigray, es probable que el país se vea envuelto en nuevos conflictos en un futuro no muy lejano. Número 4. La ocupación de Tigray Occidental por WUNAU. Durante la guerra en Tigray, la milicia WUNAU vio una oportunidad dorada para expandir su control y reclamar lo que consideraban tierras históricamente Amhara. Estas tierras, ubicadas en el oeste de Tigray, han sido motivo de disputas entre los amaras y los tigrayanos durante décadas. La guerra, con todas sus tragedias y confusión, proporcionó el escenario perfecto para que WUNAU tomara el control de estas tierras fértiles. Sin embargo, esta ocupación no fue solo un movimiento estratégico, fue una declaración. Estas tierras pertenecían a los amaras y WUNAU estaba dispuesto a defenderlas a toda costa. El conflicto en Tigray fue brutal y la ocupación de WUNAU no fue diferente. Los informes de arrestos arbitrarios, asesinatos y deportaciones masivas se volvieron comunes en las regiones ocupadas por la milicia. Los habitantes tigrayanos de la región se encontraron bajo el control de una fuerza que no solo los veía como enemigos,
sino como intrusos en lo que consideraban tierras Amhara. La violencia y la represión fueron las herramientas de GUNAU para consolidar su control sobre el oeste de Tigray, y miles de tigrayanos fueron expulsados de sus hogares, dejando atrás tierras que sus familias habían cultivado durante generaciones. El impacto de esta ocupación fue devastador para las relaciones entre los amaras y los tigrayanos. Lo que comenzó como un conflicto entre el gobierno federal y Tigray pronto se transformó en una lucha étnica, con GUNAU en el centro de la tormenta. Para los amaras, la ocupación del oeste de Tigray era una justa recuperación de tierras que siempre les habían pertenecido. Para los tigrayanos, era una invasión brutal y una muestra del desprecio que los amaras sentían por su pueblo. Cuando el gobierno de Abiy Ahmed finalmente firmó un acuerdo de paz con los líderes de Tigray en noviembre de 2022, la esperanza era que el conflicto llegara a su fin. Sin embargo, GUNAU no fue parte de esas negociaciones y la milicia dejó claro que no tenía ninguna intención de devolver las tierras que había tomado. En su visión, el oeste de Tigray pertenecía a Amhara y ninguna negociación con el gobierno o con Tigray cambiaría eso. Esta negativa a devolver las tierras ocupadas ha mantenido el conflicto vivo, incluso después del acuerdo de paz. Las tensiones entre amaras y tigrayanos no han disminuido, y la ocupación de GUNAU sigue siendo un punto crítico que podría desencadenar una nueva ronda de violencia en cualquier momento. Mientras tanto, los habitantes de la región ocupada viven en una situación de constante incertidumbre, sin saber si algún día podrán regresar a sus hogares o si sus tierras están perdidas para siempre. Lo único que está claro es que GUNAU no tiene intención de ceder. Número 5. Exclusión de GUNAU en las negociaciones de paz. Después de meses de combates y sufrimiento, parecía que el conflicto en Etiopía finalmente podría encontrar una solución cuando el gobierno de Abiy Ahmed y los líderes de Tigray firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2022. Este acuerdo, celebrado tanto a nivel nacional como internacional, fue visto como una señal de que la violencia estaba llegando a su fin. Sin embargo, había un problema importante. GUNAU, la milicia amhara que jugó un papel clave en el conflicto, no fue incluida en las negociaciones. Para GUNAU, esta exclusión fue más que un desaire, fue una traición. Imagina haber luchado durante meses, haber perdido compañeros en combate, haber sacrificado todo en defensa de tu tierra y tu pueblo, solo para ser ignorado en el momento en que se decide el futuro del país. Eso es exactamente lo que sintieron los combatientes de GUNAU cuando se enteraron de que el acuerdo de paz no incluía a su grupo. Para ellos, este acuerdo no era más que una rendición disfrazada, un intento del gobierno de Abiy de asegurar la paz a expensas de los amaras. GUNAU no se quedó de brazos cruzados ante esta exclusión. Inmediatamente después de que se anunciara el acuerdo, la milicia dejó claro que no respetarían ningún trato que no incluyera sus demandas. En su opinión, el oeste de Tigray, que habían ocupado durante la guerra, era territorio amhara legítimo y no iban a cederlo sin luchar. La exclusión de GUNAU de las negociaciones fue vista como un intento del gobierno de traicionar a los amaras en favor de Tigray, y eso solo sirvió para intensificar el resentimiento de la milicia hacia el gobierno federal. El acuerdo de paz que debía poner fin a la violencia en realidad sembró las semillas para un nuevo conflicto. GUNAU, ahora más decidido que nunca, se preparó para continuar su lucha, esta vez no solo contra Tigray, sino también contra el gobierno de Abiy. La milicia comenzó a rearmarse y a reorganizarse, con el objetivo de mantener el control sobre las tierras que habían ocupado y asegurar que los amaras no fueran excluidos del futuro de Etiopía. Número 6. El papel de Sudán en el conflicto. El conflicto en Etiopía no solo involucra a actores internos, sino que también ha atraído la atención y la intervención de países vecinos. Uno de esos países es Sudán, que ha desempeñado un papel clave en el apoyo a la milicia GUNAU. Durante meses, oficiales militares sudaneses han cruzado la frontera para proporcionar entrenamiento, suministros
y apoyo logístico a los combatientes de Wunao. Para Sudán, esta intervención no es simplemente una cuestión de ayudar a un aliado. Es una jugada geopolítica cuidadosamente calculada para aumentar su influencia en la región. La región de Amara, que limita directamente con Sudán, ha sido durante mucho tiempo un punto de interés estratégico para los sudaneses. Durante el conflicto en Tigray, Sudán aprovechó la oportunidad para enviar a sus oficiales militares a Amara, donde ayudaron a entrenar y equipar a la milicia Wunao. Este apoyo fue fundamental para que Wunao pudiera resistir tanto tiempo contra las fuerzas federales etíopes y mantener el control de las tierras que habían ocupado en el oeste de Tigray. El papel de Sudán en el conflicto ha sido en gran medida encubierto, pero su influencia es innegable. Los oficiales sudaneses, muchos de los cuales tienen experiencia en guerras civiles y conflictos de guerrillas, han ayudado a transformar a Wunao de una milicia mal organizada en una fuerza militar mucho más cohesionada y efectiva. Gracias a su entrenamiento, Wunao ha podido llevar a cabo operaciones más sofisticadas y prolongar su resistencia frente a las fuerzas federales. Además del entrenamiento militar, Sudán también ha proporcionado suministros y armas a Wunao. A través de la frontera, el contrabando de armamento ha permitido que la milicia se mantenga bien equipada, incluso cuando el gobierno de Etiopía ha intentado cortar sus líneas de suministro. Este apoyo ha sido crucial para que Wunao pueda continuar su lucha y ha convertido a Sudán en un actor clave en el conflicto. Número 7. Posible guerra entre amaras y oromos. El conflicto entre los amaras y los oromos es un polvorín listo para explotar, y la posibilidad de una guerra total entre estos dos grupos étnicos principales de Etiopía es cada vez más real. Los amaras, que representan aproximadamente el 28% de la población, y los oromos, que son el grupo étnico más grande con el 32%, llevan décadas enfrentados en una lucha por el poder político y el control de los recursos. Esta tensión ha estado presente a lo largo de la historia moderna de Etiopía, pero nunca ha sido tan peligrosa como ahora. Las razones detrás de esta inminente guerra son profundas y complejas. Bajo el liderazgo de Abiy Ahmed, un oromo, los oromos han visto un aumento significativo en su influencia política, lo que ha generado resentimiento entre los amharas, que solían tener una posición dominante en el gobierno etíope. Para los amaras, el gobierno de Abiy ha sido una traición a su legado histórico, y la creciente influencia oromo es vista como una amenaza existencial para su identidad y su lugar en la nación. Este conflicto no es solo una disputa política, es una lucha por la supervivencia étnica. Ambos grupos albergan milicias fuertemente armadas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Por un lado, los amaras tienen a Wunao, una milicia que ha demostrado ser una fuerza formidable en el campo de batalla. Por otro lado, los oromos tienen a la milicia Ola, igualmente comprometida con la defensa de su pueblo. Cada enfrentamiento entre estas milicias aumenta la tensión y lleva al país un paso más cerca de una guerra civil a gran escala. El gobierno de Abiy Ahmed se encuentra atrapado en el medio de esta disputa, tratando de mantener el equilibrio entre las dos facciones. Sin embargo, cualquier decisión que tome puede ser vista como un favor hacia uno de los grupos, lo que solo exacerba las tensiones. Si el gobierno intenta apaciguar a los amaras, corre el riesgo de alienar a su propia base oromo. Si se inclina demasiado hacia los oromos, corre el riesgo de provocar una rebelión entre los amaras. La posibilidad de una guerra entre los amaras y los oromos sería devastadora no solo para Etiopía, sino para toda la región del Cuerno de África. Ambos grupos son lo suficientemente grandes y poderosos como para arrastrar al país entero a un conflicto destructivo que podría durar años. Las consecuencias de una guerra civil entre los dos grupos étnicos más grandes de Etiopía serían incalculables. Habría desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y un colapso total del ya frágil Estado etíope. Además, una guerra entre amaras y oromos no sería un conflicto contenido. Las fronteras entre las regiones de Amara y Oromia están plagadas de tensiones,
y cualquier chispa podría desatar una ola de violencia que se extienda a las regiones vecinas. Otros grupos étnicos, que también sienten que han sido marginados por el gobierno, podrían unirse al conflicto, lo que llevaría a una fragmentación aún mayor del país. Si no se toman medidas para calmar las tensiones, Etiopía podría enfrentarse a un conflicto que haría que la guerra en Tigray pareciera solo un preludio de la destrucción que está por venir. Número 8. La influencia de Eritrea en el conflicto. Eritrea, el pequeño pero poderoso vecino del norte de Etiopía, ha jugado un papel crucial en el conflicto en Etiopía, particularmente durante la guerra en Tigray. Aunque oficialmente Eritrea ha sido un aliado de Etiopía bajo el liderazgo de Abiy Ahmed, las motivaciones de su presidente, Isaías Afwerki, son mucho más complejas. Durante la guerra en Tigray, Eritrea no solo proporcionó apoyo militar directo al gobierno etíope, sino que también entrenó y equipó a las fuerzas especiales de la milicia Wenau en la región de Amara. La participación de Eritrea en el conflicto tiene varias motivaciones. En primer lugar, Isaías Afwerki ha visto en la guerra en Etiopía una oportunidad para aumentar su influencia en la región y consolidar su poder. Eritrea, a pesar de su pequeño tamaño, ha demostrado ser un actor estratégico en el Cuerno de África, y la intervención en el conflicto etíope le ha permitido posicionarse como un jugador clave en la política regional. Al entrenar y equipar a UNAU, Eritrea ha ganado un aliado en Amara, lo que le da un mayor control sobre los acontecimientos en Etiopía. Además, Eritrea ha utilizado el conflicto en Etiopía como una forma de desviar la atención de su propio gobierno autoritario y sus problemas internos. Al involucrarse en la guerra en Tigray y apoyar a UNAU, Isaías Afwerki ha reforzado su imagen como un líder fuerte y decidido que está dispuesto a tomar medidas audaces para proteger los intereses de su país. Este enfoque ha permitido que Eritrea se mantenga relevante en la política regional, a pesar de ser una de las naciones más aisladas del mundo. La influencia de Eritrea en el conflicto también ha complicado las relaciones entre Etiopía y sus otros vecinos. La intervención eritrea ha sido vista con desconfianza por otros países de la región, que temen que Isaías Afwerki esté utilizando el conflicto para expandir su poder más allá de sus fronteras. A medida que Eritrea continúa apoyando a UNAU, la posibilidad de que el conflicto en Etiopía se convierta en una guerra regional sigue siendo una amenaza real. Lo más preocupante es que la participación de Eritrea ha complicado las negociaciones de paz en Etiopía. Aunque el gobierno de Abiy Ahmed y los líderes de Tigray lograron firmar un acuerdo de paz, Eritrea ha seguido apoyando a UNAU, lo que ha impedido que la paz se consolide por completo. Si Isaías Afwerki decide intensificar su apoyo a UNAU, el conflicto en Etiopía podría prolongarse indefinidamente, y la influencia de Eritrea podría arrastrar a otros países de la región al conflicto. Mientras tanto, las tensiones entre Eritrea y Etiopía siguen aumentando, y la posibilidad de que los dos países se enfrenten directamente en el campo de batalla no puede descartarse. Eritrea, con su ejército bien entrenado y su historial de intervenciones en conflictos regionales, sigue siendo un factor desestabilizador en la política etíope, y su participación en el conflicto podría tener consecuencias devastadoras para toda la región del Cuerno de África. Al final, lo que hacemos hoy define lo que enfrentaremos mañana.